Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Primero que todo, pues felicitar al senador Jorge Enrique Robledo por la oportuna convocatoria a esta audiencia pública que permite que los bogotanos que nos están viendo por el canal del Congreso, que permite que los expertos y expertas que hay aquí invitados, las organizaciones sociales y demás, le expliquemos a los ciudadanos y a los bogotanos las razones por las cuales un grupo muy importante de organizaciones, de sectores sociales, han resuelto impulsar la revocatoria de un mal alcalde como lo es sin duda Enrique Peñalosa. Y eso no lo dice el senador Robledo, ni lo digo yo, eso lo dicen las encuestas que muestran la altísima desfavorabilidad que tiene el alcalde Enrique Peñalosa. Y felicito al senador Robledo porque aquí estamos hablando de algo tan importante para una democracia, que es precisamente el ejercicio de los mecanismos de participación. Normalmente los ciudadanos delegan todo, delegan el poder de administrar justicia y de no hacerse justicia por su propia mano, pues en la justicia, delegan en el Congreso hacer las leyes, delegan en los alcaldes, gobernadores, presidentes, pues la ejecución de las políticas, etcétera, y el único poder que tiene el ciudadano es el de la protesta y el de poder ejercer mecanismos democráticos como promover la revocatoria de un mal alcalde. Estamos hablando ni más ni menos que de la democracia directa, donde los ciudadanos pueden ir y exigir, como lo hicieron a través de las 700.000 firmas, que un alcalde no siga en el cargo y que sea democráticamente la ciudadanía la que pueda tomar esa decisión. Por supuesto, la democracia directa no le gusta a nadie. Eso tiene muchísimos enemigos y muchísimos poderosos que no quieren que estos mecanismos de participación funcionen. Y es por eso que nosotros vemos como un hecho histórico que Unidos Revoquemos a Peñalosa haya aglutinado a toda esa cantidad de sectores de muchísimos colores políticos, de muchísimos colores académicos y demás, sociales, populares, en una tarea común de tratar de decirle por primera vez al país que aquellos que gobiernan mal pueden ser revocados. Y Bogotá tiene esa característica. Bogotá es una ciudad de gente inteligente y es una ciudad que tiene, digamos, el pulmón democrático más amplio del país, que puede hacer viable que efectivamente un alcalde como Enrique Peñalosa sea revocado. El Consejo Nacional Electoral está muriendo. No sé si ustedes saben que ya está cursando en el Congreso una reforma política donde se suprime el Consejo Nacional Electoral, precisamente porque el Consejo Nacional Electoral no es un tribunal independiente, no es una corte independiente, es un órgano politiquero que representa y expresa la politiquería del Congreso, elegido por el Congreso, con magistrados de bolsillo. Si ustedes me preguntan cuáles son las tareas hoy del Consejo Nacional Electoral, antes de que se decrete su sentencia de muerte por una reforma constitucional que reconoce que ese organismo tiene que ser suprimido por no tener ningún componente de independencia ni la autoridad para administrar estos temas que les competen, la tarea son dos. El senador Robledo ha hecho debates sobre Odebrecht. Entonces, una de las tareas del Consejo Nacional Electoral es no hacer nada frente a la financiación ilegal de las campañas, tanto de Santos como de Zuluaga, en el 2014. Y prueba de ello es que el único magistrado independiente, Armando Novoa, fue recusado y declarado incompetente para conocer de esos procesos. Y entonces los 8 magistrados de la Unidad Nacional del Consejo Nacional Electoral tienen esa tarea: evitar que se investigue la financiación ilegal por multinacionales extranjeras de las campañas electorales, que daría lugar incluso a la pérdida de la investidura del presidente, si eso progresara. Y resulta a bogotanos y colombianos que en julio caduca la acción y apenas hay una indagación preliminar en el Consejo Nacional Electoral. Esa es la primera tarea estratégica de ese órgano politiquero espurio que se quiere cambiar. Y la segunda tarea es
enterrar la democracia, enterrar las revocatorias. Y por eso han acumulado todos los procesos de revocatoria para tratar de cambiar las reglas del juego y evitar de manera arbitraria que el pueblo se exprese en las urnas frente a los alcaldes que se consideran pueden ser revocables por la ciudadanía. Y por eso yo me sumo a lo que dice el senador. Nosotros tenemos que decir que si el Consejo Nacional Electoral viola ese derecho fundamental, porque es un derecho fundamental, el derecho a revocar a un mal funcionario público de elección popular, si él lo viola, nosotros vamos a tener que proceder con prevaricato directamente hacia los miembros del Consejo Nacional Electoral. Ya Unidos Revoquemos logró que no se aprobara esa resolución, que conocimos el borrador para tumbar las revocatorias, y ahora tendríamos que actuar en función de que el Consejo Nacional Electoral no vaya a prevaricar para favorecer al alcalde Peñalosa y para evitar que se haga pues este proceso democrático de revocatoria. Yo quisiera referir varias cosas, pero sé que aquí los especialistas las van a tocar a fondo, de todas estas motivaciones de por qué revocar a Peñalosa. Yo le formulé una denuncia penal y sé que Clemencia va a tocar el tema de salud de manera especializada porque tiene el tema en su cabeza, pero Peñalosa arranca el 1 de enero y el 6 de febrero decreta una emergencia en salud por dos hechos que probamos que son totalmente falsos. Un primer hecho, un supuesto estudio que había hecho sobre salubridad en Bogotá y demás, que luego supimos que era un plagio de una tesis de grado, donde se estaba haciendo una tesis de grado para saber si, por ejemplo, en un caso de un terremoto tan anunciado en Bogotá, las urgencias tenían la capacidad de responder a un hecho trágico o a una emergencia de ese tipo. Para eso se hizo el estudio. Y ellos lo reciclaron cuando yo lo pedí y nos lo metieron como la supuesta prueba técnica de una emergencia en salud. Y luego nos dijeron que la segunda causal de la emergencia en salud era la congestión en los servicios de urgencia de Bogotá. Y resulta que cuando yo le pido a la Secretaría de Salud, me encuentro que precisamente en los 4 últimos años el momento más bajo de ocupación de urgencias en Bogotá era el mes de febrero del año 2016, con una ocupación del 78%. Entonces, las dos causales del decreto, es un decreto, ojo, es un prevaricato, porque él firma un decreto diciendo que hay dos hechos y gobierna durante un año en todo el tema de salud, bajo emergencia en salud, sobre hechos que son totalmente falsos. Falsos por la información misma de la alcaldía, porque esa información, y ahí está durmiendo en la alcaldía, en la fiscalía, esa denuncia penal. El tema de los vendedores ambulantes, el tema de la economía popular, el tema del código de policía, que tiene que ver, que hemos hecho debates sobre estos temas, de cómo la alcaldía no está respetando el derecho al trabajo y la dignidad de ese casi 50% de bogotanos que se mueven en la economía informal, porque la ciudad no tiene como ni el aparato productivo ni el aparato de la alcaldía y demás de dar el empleo a estos bogotanos. Y no se están aplicando las sentencias de la Corte Constitucional. Nosotros nos opusimos como polo democrático al Código de Policía, lo demandamos, ya hay una sentencia sobre el tema de vendedores, y sin embargo, pues el alcalde sigue usando el Código de Policía para atropellar a estas personas, para sacarlos de las zonas donde trabajan, para decomisarles sus productos, y ahí hay un incumplimiento total de la jurisprudencia histórica y de los recientes fallos de la Corte Constitucional. El tema de los habitantes de calle. Ayer se ahogó, murió en un caño el 5º habitante de calle este año, 5 han muerto en los caños de la ciudad. Ahí también la mentira fue total, fue una intervención en el Bronx con total improvisación, y sobre eso creo yo que es también un componente fuerte que habilita la revocatoria.
se ha generado una política de odio en Bogotá, se han asesinado muchos habitantes de calle en varias localidades de la ciudad. Los 3 pretextos que utilizó Peñalosa para intervenir el Bronx, todos sabemos que había que hacer una intervención del Bronx, pero el propio secretario de Seguridad, 2 semanas antes, y lo he mostrado acá en este congreso, los videos, en una entrevista larga que hizo para Canal Capital, él explicaba que lo más fácil de hacer en el Bronx era hacer una intervención militar y policial, y que no se iba a hacer porque eso llevaba meses, porque había que hacer una preparación, porque había que hacer unos censos, unas caracterizaciones, etcétera. Y incluso habló en esa entrevista de que muy seguramente había que tener sitios para darle la droga a estos drogodependientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y 2 semanas después de que el propio secretario de Seguridad hace esto, hacen la intervención policial, militar, con el CTI, con la Fiscalía y demás, sobre 3 supuestos pretextos: el pretexto de proteger los habitantes de calle y los niños y demás; 2, atacar las bandas de microtráfico; y 3, hacer una recuperación urbanística. Pues de los 3, el único que se está dando es el tercero, es la recuperación urbanística. Hicimos una audiencia en la localidad de aquí de Los Mártires hace un mes más o menos, y es increíble los impactos que ha generado la intervención del Bronx hacia los barrios de acá del centro de la ciudad, hacia los comerciantes. Bueno, todo el mundo está molesto con lo que ha generado Peñalosa. Las bandas de microtráfico siguen ahí, incluso a 2 cuadras del Bronx hay una calle ahí donde todas las noches se reúnen 1.000, 2.000, 3.000 personas, y gente que llega en autos lujosos a comprar drogas, etcétera, etcétera, y eso lo hemos denunciado. Es decir, no se acabó el microtráfico, los habitantes de calle los han sometido a unas situaciones infrahumanas, a una persecución, es decir, fue totalmente mal hecha la intervención. No es cierto que Bogotá tenga cómo darle la asistencia en los albergues a los habitantes de calle. Son más de 20.000 y los albergues alcanzan para el 15%, más o menos para 2.700 cupos. Es decir, no es cierto que si los habitantes de calle quisieran irse a los programas de protección de la alcaldía los pudieran hacer. Y el Código de Policía autorizaba a capturarlos, eso ya fue declarado inexequible también en la Corte por las demandas que hicimos sobre el tema, y está prohibido pues que se les capture y se les trate como delincuentes. Es decir, son muchos temas. Yo ya cierro, senador, para no intervenir más. Ayer en la tarde hacíamos una audiencia sobre personas en situación de discapacidad, que en Bogotá hay 264.000 personas, en una cifra que para mí es un subregistro del Ministerio de Salud. Y ayer una de las denuncias que se hacían acá en este congreso era precisamente: Peñalosa eliminó los subsidios de transporte para las personas en situación de discapacidad. Una cosa miserable, o sea, era una ayuda pequeña, que es pequeña para la alcaldía, porque eran más o menos 45.000 pesos mensuales, y el alcalde les quita esa protección a las personas en situación de discapacidad en la ciudad. Y por ejemplo, de esas personas en Bogotá que están en situación de discapacidad, hay 52.000 que necesitan acompañamiento permanente por el nivel de discapacidad que tienen o por discapacidades múltiples. Y resulta que la alcaldía tenía 13.000 cupitos de más o menos 102.000 que necesitan esa asistencia con un subsidio mensual, unos de 250.000, otros de 125.000 pesos. ¿Y saben qué hizo Peñalosa? Lo redujo de 13.000 a 2.000. Es decir, es una cosa que uno no ve ninguna explicación. Es decir, ¿cómo es posible que esas mujeres que tienen esos niños o esposos o hijos o lo que sea en discapacidades múltiples, y que se ha avanzado en cubrir alguna población, le quiten ese bono mensual y lo reduzcan de 13.000 beneficiarios, cuidadoras o cuidadoras, a 2.000? Es decir, por donde uno se meta en lo que ha pasado en Bogotá, y eso tiene una explicación. La explicación es muy simple: el gasto social se redujo del 60% del presupuesto de la ciudad al 40%. Entonces había que recortar. ¿Y entonces por dónde se recorta? Pues se recorta con la población más vulnerable, con este ejemplo que doy de las personas en situación de discapacidad. Entonces,
espero que sigamos avanzando y unidos. Nosotros sabemos que esta propuesta de revocatoria no es del Polo, ni mucho menos, es una propuesta ciudadana, pero nosotros la apoyamos y apoyamos obviamente esa intención de que Bogotá tenga un alcalde que dé salidas a los problemas de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de la Cámara, Alirio Uribe. Como vemos, Alirio, él es representante de la Cámara por Bogotá, y es un conocedor de los asuntos de Bogotá y ha estado pendiente mucho de todos estos distintos temas que llevan a la idea de la revocatoria. Doctor Alirio, muchísimas gracias por su presentación.